El sonido de los tenedores chocando contra los platos llenaba el incómodo silencio durante nuestra cena del miércoles por la noche. Miré al otro lado de la mesa a Rowan, mi esposo de 6 años, buscando en su rostro algún indicio del hombre amoroso con el que me había casado. Pero sus ojos evitaban los míos mientras apresuradamente devoraba la pasta. Mi mirada se desvió hacia su teléfono que yacía junto a su plato. Una notificación parpadeaba provocativamente, como si me desafiara a desbloquearlo. Contra mi mejor juicio, cedí a la tentación. Rowan no notó cuando me incliné y marqué el código de desbloqueo. Sus habilidades de actuación se habían vuelto muy convincentes. El mensaje me miraba como una acusación flagrante: no puedo esperar para sentirte dentro de mí otra vez. Nos vemos en nuestro lugar en 1 hora. El nombre del remitente era Marcel. Lo releí. Mi corazón latía con fuerza mientras las palabras se grababan en mi mente como fragmentos de vidrio roto. Así que esta era la razón por la que él había estado distante últimamente, llegando tarde a casa sin explicación. Su mente siempre en otro lugar, consumida por pensamientos sórdidos. ¿Está todo bien, cariño?, preguntó Rowan, sacándome de mi trance con ese tono perfectamente inocente que había perfeccionado durante, ¿quién sabe cuánto tiempo? Deslicé su teléfono a través de la mesa sin palabras. Sus ojos se abrieron cuando su máscara finalmente cayó, permitiendo que un destello de pánico cruzara su rostro. En ese momento, me di cuenta de que el hombre que creía conocer había sido una ilusión. «Puedo explicarlo», comenzó. Pero lo interrumpí con una mano levantada. «No te molestes», dije, con la voz temblorosa por una mezcla de desamor y rabia. «Solo dime una cosa, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?» Rowan abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sus hombros se hundieron en derrota. 6 meses, confesó finalmente. Las palabras me golpearon como un puñetazo. 6 meses. Medio año de mentiras y engaños mientras yo seguía alegremente cuidando nuestro hogar y planeando un futuro con un hombre que ya se había desconectado de nuestro matrimonio. ¿Quién es ella?, exigí, aunque ya sabía la respuesta. Marcella, la hermosa diseñadora de interiores de 20 y tantos años que trabajó en un proyecto en la oficina de Rowan. Él soltó una risa amarga. ¿Importa? Es alguien que me hizo sentir cosas que no había sentido en años. Sus palabras destrozaron lo poco que quedaba de mi corazón. Quería colapsar de angustia, gritar hasta quedarme sin voz. Pero me negué a darle la satisfacción de verme tan completamente rota. Reuniendo cada onza de fuerza, me levanté de mi silla y me dirigí a la puerta, agarrando mi bolso. ¿A dónde vas?, preguntó detrás de mí, la primera señal de preocupación en su voz. Me volví para mirarlo, con la visión borrosa por las lágrimas contenidas. Me voy, declaré, con la voz firme y definitiva. Y cuando regrese, más te vale que te hayas ido, porque ya no te reconozco. Y, tirando de la puerta, salí furiosa a la noche, cada paso alejándome de mi matrimonio de mentira fortaleciendo mi determinación. Había sido una tonta al creer en la vida perfecta que habíamos construido juntos. Pero esa ilusión finalmente se había roto, irreparablemente destrozada. Pasé una noche en vela en un hotel, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras el peso total de la traición de Rowan me aplastaba. ¿Cómo podía el hombre que amaba, quien prometió cuidarme, desechar nuestro matrimonio tan despreocupadamente? A la mañana siguiente, cegada por el dolor pero decidida a tomar medidas, contacté a un investigador privado recomendado por una amiga que había pasado por un divorcio difícil. En 24 horas, había descubierto un rastro sórdido de evidencia que me dejó temblando de rabia y disgusto. Rowan no solo estaba teniendo un desliz con esa vacía diseñadora de interiores Marcella. El informe del investigador reveló múltiples aventuras que se extendían por más de un año, incluidos correos electrónicos, extractos de tarjetas de crédito y fotos fechadas de Rowan entrando en diferentes hoteles con varias mujeres. Lo siento, señora Davis, dijo el investigador mientras desplegaba el dossier condenatorio sobre la mesa de mi cocina. Su esposo ha sido bastante prolífico en sus indiscreciones. Apreté la mandíbula, luchando contra oleadas de náuseas. Un nombre y un rostro en particular surgieron ante mí, Marcella, la mujer cuyo provocador mensaje había destapado todo este patético asunto. Necesito saber todo sobre ella, le dije al investigador, con la voz endurecida por la furia. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja?
cada cosa. 2 días después, me proporcionó una dirección, un apartamento de lujo en una zona de la ciudad que estaba fuera de mi alcance. Rowan debía estar acumulando dinero para mantener a su amante viviendo en tal lujo, mientras yo me quedaba en casa, ajena, consumida por un impulso imprudente. Conduje hasta el lugar de Marsella, dejándome entrar en el vestíbulo con el código temporal que el investigador había adquirido. Encontré su puerta sin llave, una oportunidad perfecta para confrontar a la mujer que había destrozado mi vida. Entré furiosa, recibida por un interior lujoso que confirmaba instantáneamente que la amante de mi esposo no carecía de gustos costosos. «Hola», una voz sedosa llamó desde otra habitación. «Rowan, ¿eres tú?». Apreté los puños mientras una seductora de cabello oscuro se deslizaba a la vista, cubierta solo con una bata de seda que se pegaba hambrientamente a su piel. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. «Tú», escupí entre dientes. «Eres la que destrozó mi matrimonio». En lugar de parecer avergonzada, arqueó una ceja perfectamente arreglada mientras una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. «Bueno, si no es la famosa señora Davis. Estaba preguntándome cuándo te aparecerías para conocer a la mujer a la que tu patético esposo no puede resistir». Una rabia ardiente me envolvió, y antes de que pudiera detenerme, mi mano se lanzó y aterrizó una bofetada aguda en su cara. Ella jadeó, retrocediendo en shock, y sentí un placer salvaje al haber borrado esa sonrisa de su rostro. «Te vas a arrepentir», siseó, con una mano cubriéndose la mejilla que rápidamente se enrojecía. «Espera hasta que Rowan se entere de esto». «Rowan me dejará por mí, ¿no es así?», respondí avanzando hacia ella hasta que se acorraló contra la pared. «Bueno, déjame darte una dosis de realidad, víbora rompehogares, está arruinado. Ha estado gastando nuestro dinero en hoteles, regalos, este caro apartamento, todo para cortejar a una pequeña cazafortunas como tú». Un destello de repulsión cruzó sus rasgos antes de que su máscara de arrogancia volviera a su lugar. «Ya veremos», se burló. «Esto no ha terminado, señora Davis». «Aún no». La observé con disgusto mientras se alejaba, mi deseo de venganza ardiendo más caliente que nunca. «No», pensé amargamente mientras salía furiosa, «esto solo está comenzando». Después de mi explosivo enfrentamiento con Marsella, estaba hirviendo, un volcán de dolor y rabia que amenazaba con estallar en cualquier momento. Regresé a casa incapaz de pensar en otra cosa que en borrar el rostro de esa rompehogares de mi mente. Rowan ya estaba allí, habiendo trasladado sus cosas esenciales a la habitación de invitados en algún momento durante mi misión vengativa. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio entrar furiosa por la puerta principal. «Ara, ¿qué pasó?», preguntó, sorprendido por la expresión de tormenta en mi rostro. No me molesté en responder con palabras. En cambio, arrojé las pruebas condenatorias proporcionadas por el investigador privado al otro lado de la habitación, dejando que los correos electrónicos impresos, las fotos y los extractos financieros se derramaran por el suelo. Rowan palideció mientras revisaba los documentos incriminatorios, dándose cuenta aparentemente de la profundidad de sus pecados. «Tú tuviste múltiples aventuras», declaré apretando los dientes, «durante más de un año, parece. Y eso ni siquiera es lo peor». Levanté un montón de papeles que contenían las sumas que Rowan había estado desviando a una cuenta oculta, sin duda para financiar sus lujosas aventuras con sus amantes. «El dinero, Rowan», escupí. «¿Cómo pudiste robar de nuestras cuentas para agasajar a tus escandalosas mujeres?». En lugar de sentirse culpable, la ira se extendió por sus rasgos. Se irguió en toda su altura, emanando furia. «No te atrevas a usar ese tono virtuoso conmigo», replicó. «Y tú eres la culpable de esto, Ara. Nuestro matrimonio ha sido un cascarón miserable y sin vida durante años. ¿Por qué me culpas por finalmente encontrar la felicidad en otro lugar?». Mi mandíbula cayó ante la inesperada explosión de mi esposo. Mi sorpresa se endureció rápidamente en furia. «¿Qué felicidad?», repetí incrédula. «¿Con esa rompehogares, Marsella? No es una mujer pura e iluminada, Rowan. Es una pequeña cazafortunas manipuladora que te ha estado exprimiendo». Por un momento, la duda cruzó su expresión, pero su terquedad se apoderó de él. «Ya es suficiente», dijo fríamente. «Quiero el divorcio, Ara. Mi abogado ya ha comenzado el proceso».
Estoy harto de tus quejas moralistas en este miserable matrimonio. Las palabras directas atravesaron lo poco que quedaba de mi corazón. Me eché hacia atrás, sintiendo que la habitación comenzaba a girar a mi alrededor mientras el peso de mi mundo destrozado caía sobre mí. A través de mi visión borrosa, podía ver a Rowan recogiendo sus pertenencias y saliendo furioso por la puerta, sin mirar atrás. Y así, se acabó. Mis sueños, mi vida, tal como la conocía, fueron aniquilados de un solo golpe por el hombre que juró amarme y cuidarme hasta que la muerte nos separara. Vaya juramento. Desplomándome en el suelo en medio de los restos dispersos de mi matrimonio, finalmente me rendí al impulso de gritar, un aullido angustiado que rasgó la cáscara de entumecimiento que me envolvía. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva, purgando mi alma del trauma que había sido infligido en ella. Cuando mis gritos se apagaron, un sentido inusual de claridad se asentó sobre mí. A través de mi visión borrosa, noté una forma rectangular familiar asomándose de una de las carpetas, la escritura de nuestra casa familiar, con mi nombre y solo el mío. Durante la planificación patrimonial de mi padre hace años, él insistió en poner la casa exclusivamente a mi nombre, por si acaso. En ese momento, pensé que su desconfianza hacia Rowan era solo un síntoma de su naturaleza agria. Pero ahora, mientras las primeras chispas de venganza se encendían en mi pecho, di gracias en silencio por la previsión de mi padre. No me quedaría sin nada después de esta devastación. No, con las escrituras aseguradas en mis manos, contraatacaría y reconstruiría desde las cenizas que Rowan había esparcido a mi alrededor. Si quería guerra, que así fuera. Yo apenas estaba comenzando. Los siguientes días transcurrieron en una neblina de angustia y furia. Pasé muchas noches en vela revisando el archivo compilado por el investigador privado, con los ojos ardiendo por el esfuerzo de contener las lágrimas. Pero esas lágrimas no resolverían nada. Solo una acción decisiva aseguraría que emergiera de esta pesadilla con mi orgullo y seguridad financiera intactos. Armada con montones de pruebas que detallaban la infidelidad en serie de Rowan y su mala conducta financiera, me dirigí a la oficina de Diane Hastings, una de las abogadas de divorcio más tenaces de la ciudad. Era una tiburona en tacones de aguja, y necesitaría cada gota de su ferocidad. Diane hojeó los documentos con un ojo entrenado, su pulido exterior se resquebrajó ligeramente al absorber los detalles sórdidos. «Dios mío», murmuró, quitándose las gafas para mirarme incrédula. «He visto a algunos infieles despreciables en mi tiempo, pero tu esposo se lleva el premio». Una pequeña sonrisa sin humor tiró de la comisura de mis labios. «Entonces, ¿tenemos un caso?». Los ojos de Diane se entrecerraron con determinación. «Oh, tenemos más que un caso. Vamos a quitarle todo lo que tiene. Cuando termine con él, deseará no haber conocido nunca a Marsella ni a ninguna de las demás». Durante las siguientes semanas, Diane y yo ideamos meticulosamente una estrategia para desmantelar las finanzas de Rowan y asegurarnos de que fuera responsable de sus extensas indiscreciones. Nuestro plan incluía congelar cualquier activo oculto que hubiera acumulado para mantener su estilo de vida extravagante y buscar un acuerdo de pensión alimenticia sustancial que reflejara su traición y mala conducta financiera. «Esta mujer, Marsella, es fundamental», enfatizó Diane, golpeando su bolígrafo contra una foto de la engañosa rompehogares. «Si podemos probar que ella participó en una relación con tu esposo por ganancias financieras, podemos ir tras sus bienes también. Confía en mí, ese trabajo de diseñadora de interiores paga muchas mejoras». Mi corazón se aceleró al pensar en Marsella enfrentando las mismas consecuencias que Rowan estaba a punto de soportar. Desde nuestro encuentro confrontacional en su apartamento, había desaparecido de la vista pública, probablemente aguardando su momento mientras dependía de los bolsillos profundos de su amante para mantener su lujoso estilo de vida. Sin embargo, estaba a punto de experimentar un rudo despertar, al igual que su traicionado esposo. Durante este tiempo, Rowan había caído en un ominoso silencio, probablemente enfurruñado en la negación mientras fantaseaba con un nuevo comienzo con su ahora prometida convertida en amante. Poco sabía él que nuestra relación, una vez amorosa, estaba al borde de transformarse en una batalla legal despiadada que lo dejaría en la ruina y deshonrado. El volcán finalmente entró en erupción cuando Diane lanzó una andanada de documentos legales en el apartamento alquilado de Rowan, una moción para congelar todos sus activos respaldada por pruebas irrefutables de su gasto lujoso en aventuras extramatrimoniales. No tuvo más opción que enfrentar la música en la corte y confrontar la ruina que había causado.
El horror puro grabado en su rostro durante nuestra audiencia inicial casi hizo que soportar su cruel traición valiera la pena. Su arrogante amante estaba notablemente ausente, tal vez dándose cuenta finalmente de la precariedad de su situación antes de que destruyera su fuente de sustento. La expresión inicial de desgracia de Rowan rápidamente se convirtió en indignación cuando Diane presentó implacablemente las pruebas exhaustivas de su doble vida engañosa, registros bancarios, recibos de hoteles y otra documentación condenatoria que revelaba su infidelidad. Su abogado solo pudo balbucear impotentemente, abrumado por el caso devastador que habíamos preparado meticulosamente. «Estás cometiendo un gran error», gruñó Rowan después de los humillantes procedimientos, llamándome en el vestíbulo del tribunal. Por un breve momento, el hombre al que había amado apareció en sus ojos. «Ara, podemos detener esto. Podemos arreglar las cosas, empezar de nuevo». Lo miré con desdén helado mientras Diane observaba, lista para lanzarse si se atrevía a empujar más. ¿De verdad creíste que simplemente me retiraría y te dejaría escapar hacia tu patética segunda vida?, pregunté, deleitándome con el aguijón de mis palabras. Sus ojos se entrecerraron, la ira filtrándose de nuevo en su expresión. «Esto no eres tú, Ara. No eres vengativa». Di un paso más cerca, mi voz baja y firme. «Ya no tienes derecho a definir quién soy, Rowan. Perdiste ese derecho en el momento en que elegiste la traición sobre la lealtad». Abrió la boca para responder, pero Diane intervino entre nosotros. «Le sugiero que guarde su aliento para su abogado, señor Davis», dijo con tono helado. «Lo va a necesitar». Rowan fulminó a Diane con la mirada y luego se volvió hacia mí. «Esto no ha terminado», escupió. Después de esa explosiva primera audiencia, la batalla legal entre Rowan y yo descendió a un pantano de acusaciones viciosas. Sus abogados lanzaron afirmaciones contra mí, fabricando pruebas y alegando aventuras secretas con otros hombres, como si intentaran enturbiar las aguas. Todo esto mientras convenientemente pasaban por alto sus propias indiscreciones pagadas por él durante nuestro matrimonio. Me preparé contra sus ataques, enfocándome en la justa furia que me alimentaba cada vez que recordaba su traición. Diane me aseguró que estas eran distracciones desesperadas para nublar la verdad. «La evidencia es sólida», afirmó con una certeza clínica. «Solo necesitamos un punto débil en su elaborada fachada y todo se desmorona». El destino parecía decidido a proporcionar ese punto débil. De la manera más inesperada, durante una reunión con el investigador privado sobre las últimas maniobras legales, dejó caer una bomba casual que me hizo congelarme. «Esa mujer, Marcella, definitivamente se mueve en muchos círculos, ¿verdad?». Sus palabras me golpearon como un mazo. Mi agarre se tensó alrededor del teléfono. «¿Qué quieres decir exactamente?». «He estado investigando más sobre ella», continuó, «y resulta que no solo está con tu futuro ex. Tengo pruebas de que también se está acercando a un hombre de negocios mayor y más rico por otro lado». Una indignación ardiente surgió en mí al darme cuenta de la duplicidad de Marcella, jugando a la víctima mientras manipulaba a múltiples hombres. Sus afirmaciones de inocencia se hicieron añicos como el cristal en ese instante. Un plan astuto comenzó a formarse en mi mente, alimentado por una mezcla de ira y claridad estratégica. «Sigue investigando a ese otro hombre», instruí al investigador. «Averigua todo, su identidad, sus reuniones, cada detalle». Una sonrisa astuta se extendió por su rostro. «¿Tienes algo grande planeado, señora Davis?». Encontré su mirada con una determinación férrea. «Marcella necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es hora de que aprenda las repercusiones de jugar con fuego». Durante las siguientes semanas, Diane y yo colaboramos estrechamente con el investigador para reunir discretamente pruebas convincentes que confirmaran las aventuras extramaritales de Marcella. Aseguramos fotos de vigilancia que mostraban su entrada al lujoso condominio de un magnate de negocios llamado Christopher Woodrow, un hombre en sus 60 años con un imperio empresarial y una imagen pública meticulosamente mantenida, notablemente respaldada por su matrimonio con una mujer influyente. «¿Sabes lo que dicen?», comentó Diane mientras examinábamos las fotos de vigilancia que capturaban a Marcella y al señor Woodrow en posiciones comprometedoras. «Las amantes a menudo aseguran a sus amantes casados que nunca dejarían a su cónyuge por ellos. Aprender que la amante de su esposo ha estado jugando el mismo juego con otros objetivos adinerados, bueno, eso podría llevar a la señora Woodrow al borde».
no pude evitar sonreír con una anticipación vengativa. La actitud altanera y santurrona de Marsella pronto se vería destrozada cuando sus infidelidades desenfrenadas se hicieran de conocimiento público. Si ella creía que podía manipular la institución del matrimonio para su propio beneficio, era hora de que su mundo también se derrumbara. Irowen, cuando las imágenes de su querida prometida participando en coqueteos con otros hombres acaudalados salieran a la luz, cualquier simpatía que pudiera albergar por ella se evaporaría. Sería la humillación definitiva para un hombre que había abandonado a su familia por las promesas vacías de amor de Marsella. Eran el objetivo perfecto, consumidos por la codicia, la arrogancia y la lujuria. Ahora, sin saberlo, esperaban el ajuste de cuentas que yo había preparado meticulosamente. Después de semanas de acumular en silencio recibos incriminatorios, fotografías y registros telefónicos, todo estaba listo para mi ataque de represalia. Apenas podía contener mi emoción mientras marcaba la línea directa de Diane. «Es hora», declaré con la voz llena de determinación. «Vamos a exponer toda esta fachada engañosa por lo que realmente es». La gala benéfica anual de Westbridge proporcionó el escenario perfecto para mi tan esperada represalia. Fue un evento lujoso al que asistió la élite de la ciudad, donde Rowan y Marsella exhibían su nuevo estatus como una pareja poderosa y glamorosa, resurgida de las cenizas de mi matrimonio destrozado. Pocos sabían ellos que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse ante una audiencia de sus pares. Diane y yo llegamos al opulento salón de baile del Westbridge Hotel con un sentido de propósito. Mientras observábamos a la multitud reluciente, vi a Marsella aferrándose a Rowan como un accesorio caro, su vestido escarlata ceñido llamando la atención. «Mantente enfocada», susurró Diane en mi oído con un tono resoluto. «Es hora de actuar». Todo había sido planeado meticulosamente. Mientras me mezclaba con los acaudalados donantes, pasé discretamente las pruebas condenatorias, fotos y videos que capturaban las indiscreciones de Marsella con su amante mayor y magnate, a la asistente de Diane. Nuestra estrategia estaba lista para desarrollarse. En cuestión de minutos, los rumores comenzaron a esparcirse por la gala como un incendio forestal. Los invitados intercambiaban miradas sorprendidas y rápidamente sacaban sus teléfonos. Inteligentes mientras las imágenes escandalosas y el metraje de los encuentros de Marsella con Christopher Woodrow se volvían virales entre los asistentes. La noticia de la aventura reverberó por la sala, provocando una sensación parecida a un incendio de chismes escandalosos. Diane y yo mantuvimos una fachada de inocencia mientras los asistentes a la gala observaban con fascinación atónita. Sin embargo, en la periferia de mi visión, noté cómo el color se drenaba del rostro de Marsella al cruzar la mirada con la mía al otro lado del salón de baile. Sus labios pintados se torcieron en furia al darse cuenta de quién había orquestado su espectacular caída. ¡Bingo! De repente, un elegante zapato de marfil entró en mi línea de visión. Siguiendo su camino hacia arriba por una pierna esculpida, llegué al rostro de Miranda Woodrow, la esposa acaudalada y traicionada de Christopher, irradiando furia. «Pequeña tramposa engañosa», siseó Miranda, con saliva salpicando mientras agarraba a Marsella por su cabello meticulosamente peinado. «¿Realmente creíste que podías seguir humillándome a mis espaldas?» Con un tirón violento, Miranda giró a Marsella para enfrentar a la multitud, rasgando su vestido en una cascada de lentejuelas y exponiendo sus activos quirúrgicamente mejorados ante la audiencia atónita de la gala. Marsella gritó mientras los destellos de las cámaras iluminaban el espectáculo, sus brazos intentando desesperadamente cubrirse. Escaneando la sala, vi a Rowan con la mandíbula desencajada, mirando a su prometida en desgracia. El shock y la autocompasión se mezclaban en su rostro mientras la realidad se imponía. Marsella no había sido más que una oportunista explotándolo como otro benefactor adinerado para financiar su estilo de vida opulento. La justicia poética de verlos a ambos humillados públicamente en este gran escenario me llenó de una oscura satisfacción. Mientras Marsella lograba zafarse del agarre de Miranda y huía del salón de baile llorando, Rowan se volvió hacia mí con una mirada vacía y atormentada. A través del mar de invitados horrorizados, nuestras miradas se encontraron, y permití que mi triunfo se reflejara en mi expresión. «Tú trajiste esto sobre ti mismo», pronuncié en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire como el olor persistente de la vindicación. Su mandíbula se tensó mientras me ofrecía un asentimiento fugaz, una admisión de que mi venganza había cobrado su peaje en nuestras vidas destrozadas. Con ese intercambio silencioso,
Giró sobre sus talones y se retiró del evento, desapareciendo en la creciente multitud, dejando tras de sí un rastro de desgracia y ruina. Saboreé mi champán, permitiendo que el delicioso momento perdurara en mi lengua mientras Diane se materializaba a mi lado. Bueno, creo que esta noche ha sido un éxito completo y rotundo. ¿Verdad, señora Davis?, murmuró con una sonrisa orgullosa. Una sonrisa se extendió por mi rostro al recordar la escena catastrófica que había provocado mi venganza. No sabes ni la mitad, respondí, pero creo que esto es solo el comienzo de algo hermoso. En el caos que siguió a la calamidad de la gala de Westbridge, Rowan hizo lo que cualquier hombre humillado y recientemente desacreditado haría. Regresó arrastrándose, llorando y suplicando misericordia. Admito que verlo fuera de su arrogante y autosuficiente postura me proporcionó una especie de satisfacción perversa. El dolor que había sentido por este drama se desvanecía ahora, mientras estaba sentado al otro lado de la mesa en la oficina de Diane. Parecía más un perro callejero pateado que mi esposo de 6 años. Ara, tartamudeó mientras levantaba una ceja hacia él. No sé qué decir. No tengo palabras. ¿Qué pasó con Marsella? Dios, fui un tonto. Rowan se removió incómodo en su asiento, su mirada oscilando entre mi penetrante mirada y la cruda realidad de sus fechorías expuestas. El peso de mis palabras colgaba pesadamente en el aire, solo interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado en la oficina de Diane. Por un momento, el silencio reinó, amplificando la tensión entre nosotros. Comenzó Rowan, su voz tambaleándose mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Sé que lo arruiné, Ara. Fui débil, egoísta. Di por sentado todo lo que teníamos. Su admisión quedó entre nosotros, cruda y sin filtros. Era lo más cercano que había estado a reconocer la profundidad de su traición, sin excusas ni desvíos. No espero que me perdones, continuó, su tono teñido de desesperación. Pero quiero intentar enmendarlo. De alguna manera. He estado en terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice. Quiero cambiar, Ara. Necesito cambiar. Me mantuve imperturbable, mi expresión una mezcla de incredulidad y enojo latente. Las heridas que había infligido eran profundas, cortando a través de la confianza y el amor como una hoja implacable. Sin embargo, debajo de mi apariencia estoica, una pequeña voz susurraba, un eco del hombre que una vez amé, el débil reflejo de nuestro pasado compartido antes de que se hiciera añicos en fragmentos irreparables. Tuviste tantas oportunidades, Rowan, finalmente respondí, mi voz tranquila pero firme. Y cada vez elegiste la traición. No puedes deshacer eso. No ahora, no nunca. Los hombros de Rowan se desplomaron, el peso de mis palabras aplastándolo visiblemente. Asintió lentamente, una aceptación derrotada asentándose sobre él. Por un momento, el remordimiento brilló en sus ojos, genuino y sin barreras. Lo entiendo, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Aceptaré lo que decidas. Con esas palabras, la última chispa de esperanza se extinguió. El hombre que había tenido mi corazón en sus manos lo había jugado, dejando solo restos destrozados en su estela. Cuando Rowan se levantó para irse, sus pasos resonaron con el peso de la finalización, cerrando el capítulo de una saga tumultuosa que nos había cambiado a ambos de manera irreversible. Me destruí cuando te vi con Marsella, balbuceó. Ella solo me estaba usando como un simple boleto de comida para financiar su estilo de vida. Cuando salieron esas imágenes, me di cuenta de que había estado ciego por tanto tiempo, de cómo te fallé, solo porque la lujuria se apoderó de mí. Lo miré con una fría indiferencia, negándome a dejar que sus cuidadosamente ensayadas expresiones de arrepentimiento suavizaran mi resolución. No después de verlo destruir despiadadamente mi vida en busca de placeres fugaces. ¿Entiendes el dolor?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro, pero cargada de un profundo rencor. Detener al hombre que amaba, al hombre con el que planeé un futuro, no solo traicionarme, sino avergonzarme de la peor manera posible. Repetidamente. De darme cuenta de que me desechaste como una carga insignificante en favor de perseguir relaciones despreciables con personas intercambiables. Rowan se desplomó visiblemente bajo el peso de sus transgresiones, su rostro contorsionándose con autodesprecio y arrepentimiento. Bien.
Finalmente estaba experimentando la angustia que me había infligido tan callosamente. Fui monstruoso, confesó con un tono hueco. Egoísta y despreciable. No merecía tu amor, Ara. No espero que me perdones. Solo espero poder enmendarlo de alguna manera, incluso si eso significa renunciar a cada centavo. Cualquier cosa para borrar a la persona despreciable en la que me he convertido. El asco me revolvió el estómago mientras sus patéticas súplicas me envolvían. A pesar de la tentación de deleitarme en su agonía, la idea de ceder a su deseo de redención me repugnaba. Ya no era la mujer impresionable y confiada con la que se había casado. Nunca permitiría que me manipulara con remordimientos falsos nuevamente. Poniéndome de pie, lo miré directamente y vi un destello de esperanza de que le concedería la absolución que de repente deseaba. Esa esperanza se extinguió rápidamente con mis siguientes palabras. No quiero tu dinero, Rowan. Lo que quiero es tu ausencia de mi vida. Retrocedió como si lo hubieran golpeado, su expresión de desánimo transformándose en una de completo asombro. ¿Y tú? ¿Tú quieres decir que no pretendas?, interrumpí bruscamente, luchando contra el impulso de borrar esa mirada de traición de su rostro. Después de todo lo que has hecho, todas las fronteras que cruzaste con tus aventuras irresponsables, ¿realmente creíste que sería tan tonta como para dejarte volver a meterte en mi vida? Pero, Ara, ¿yo? Pero nada, lo interrumpí, con la voz hirviendo de ira mientras me inclinaba más cerca, a solo unos centímetros de su rostro patético. Si aceptas estos términos ahora mismo, aquí mismo, me aseguraré de que este divorcio se tramite rápidamente y puedas desaparecer en el segundo acto disoluto que tienes planeado. Pero nunca, nunca esperes mi perdón o simpatía. ¿Lo entiendes? Renunciaste a eso en el momento en que comenzaste a tratar nuestros votos como si no significaran nada. Rowan se quedó allí, sin palabras, aparentemente luchando por encontrar las palabras que no se materializaban. Diane colocó los papeles sobre la mesa, asintiendo ligeramente. La decisión es suya, señor Davis, declaró con calma. El texto en el documento de repente parecía gigantesco. Puede resistirse más o aceptar estos términos muy justos, permitiendo que la señora Davis tenga el cierre que necesita para seguir adelante. El silencio se prolongó, la tensión era palpable mientras observaba las emociones cruzando su rostro, desafío, vergüenza, aceptación reacia. Finalmente, con un suspiro resignado, agarró el bolígrafo y firmó su nombre en la línea de puntos, sellando nuestro divorcio como inevitable. Nuestras miradas se encontraron brevemente y no pude evitar que una ligera sonrisa de satisfacción cruzara mis labios ante su comportamiento sumiso. No volverás a saber de mí, murmuró con rigidez, pero espero que encuentres la paz que mereces, Ara. Mereces algo mejor que la persona en la que me convertí. Con esas palabras finales, se dio la vuelta y salió de la habitación, cada paso pesado con el peso de su propio fracaso. Lo observé desaparecer por el pasillo, exhalando lentamente. Finalmente había terminado. El hombre que había sido todo para mí fue eliminado de mi vida como un crecimiento maligno. Finalmente podría cerrar ese doloroso capítulo y empezar de nuevo, moldeando mi futuro en mis propios términos, liberada del veneno de su traición. Diane colocó una mano reconfortante en mi hombro, su sonrisa normalmente afilada suavizada por una genuina calidez. Lo lograste, susurró. Recuperaste tu fuerza y dignidad. Nunca he visto a alguien levantarse de la adversidad como tú. Devolviendo su sonrisa, vislumbré un futuro lleno de promesas y oportunidades. Esto es solo el comienzo, afirmé con firmeza. Mi viaje comienza de nuevo desde aquí. 6 meses después de la amarga salida de Rowan de mi vida, la tinta había secado en nuestro acuerdo de divorcio. Gracias a los incansables esfuerzos legales de Diane, salí de los escombros de mi matrimonio con la mayoría de nuestros bienes compartidos, incluida la casa familiar donde podría reconstruirme. Como parte del acuerdo, Rowan estaba legalmente impedido de intentar cualquier contacto conmigo, una condición que probablemente no habría desafiado de todos modos. Lo último que supe fue que se había retirado para lamerse las heridas en silencio, avergonzado, con su reputación hecha pedazos. Después de nuestra tumultuosa y pública separación, no puedo decir que me complaciera ver su caída, pero mi enfoque estaba completamente en mí misma, en abrazar las nuevas oportunidades que se desplegaban ante mí. Sin embargo,
Había una sensación de cierre al saber que el hombre que intentó desmantelarme había enfrentado su propio ajuste de cuentas. Los medios de comunicación habían disecado vorazmente cada faceta de nuestra saga de divorcio, presentándome como la esposa resiliente que sobrevivió a su infiel esposo. Una narrativa que, aunque algo sensacionalista, me trajo un amargo sentido de vindicación. Fue un rol inesperado, pero uno que acepté con un cínico sentido del humor negro. Después de soportar la agitación causada por Rowan, me negué a seguir siendo una víctima. Mi futuro sería definido por la fortaleza, la resiliencia y la determinación de forjar algo positivo a partir de las cenizas que dejó atrás. Casi 3 meses después de que el divorcio se finalizara, organicé una gala privada en el salón de baile del Westbridge Hotel, el mismo lugar donde la caída de Marsella había ocurrido meses antes. La sala estaba adornada con altos centros de mesa de rosas frescas, y un cuarteto de cuerdas creaba un ambiente refinado. Esta vez, no hubo escándalos ni asuntos que ensombrecieran el evento. En cambio, la élite y los acaudalados de la ciudad se reunieron para la inauguración de La Luz de Alara, mi fundación homónima dedicada a empoderar a mujeres que habían sobrevivido al trauma de la infidelidad y emergido más fuertes. Durante mi discurso esa noche, los aplausos resonaron en el salón de baile mientras delineaba la misión de la fundación: proporcionar asesoramiento, apoyo legal y ayuda financiera a mujeres que navegan por el divorcio. Una parte significativa del acuerdo de divorcio que había asegurado de Rowan financiaría iniciativas cruciales para La Luz de Alara. Ninguna mujer debería sentirse impotente en el después de una traición, declaré desde el podio, encontrando la mirada de la cautivada audiencia con una nueva confianza. A través de la compasión y la comunidad, podemos levantar vidas del desespero y fomentar la resiliencia, tal como yo encontré fuerza en mi propio viaje. Al concluir el discurso, se formó rápidamente una fila de personas con simpatizantes y posibles donantes ansiosos por contribuir a la causa. Saludé a cada persona con calidez, mi corazón hinchándose de orgullo y propósito. ¿Quién podría haber imaginado que la mujer segura y confiada que comandaba atención y respeto era la misma alma destrozada de apenas un año antes, rota en el suelo de su cocina? La transformación fue nada menos que milagrosa, un testamento a la determinación inquebrantable y la búsqueda de justicia. Señora Davis, dijo cálidamente cuando llegó su turno, su voz con un leve acento británico. Debo felicitarla por una misión tan digna e impactante. Su historia de superación de una adversidad tan desgarradora es verdaderamente inspiradora. Su presencia y palabras me intrigaron. Era un hombre apuesto, de unos 40 años, con ojos color avellana que reflejaban admiración. Es usted muy amable, respondí, intrigada por su comportamiento refinado y obvio encanto. Nigel Douglas se presentó con una sonrisa pícara. Un amigo de Christopher Woodrow. Aunque sospecho que nuestros círculos se han separado bastante desde sus desafortunados asuntos personales. No pude evitar sonreír ante su referencia discreta al escándalo que había sacudido la vida y el matrimonio de Christopher Woodrow. La decisión de Nigel de distanciarse del magnate desacreditado era deliberada. Soy periodista, continuó, aparentemente animado por mi expresión divertida, pero siempre he tenido una pasión por contar historias como la suya, de coraje, resiliencia y el triunfo del espíritu humano. Había una chispa innegable entre nosotros al encontrarnos la mirada, una conexión que se sintió inesperadamente cargada y magnética. Bueno, señor Douglas, respondí, extendiendo mi mano con una sonrisa juguetona, si realmente se siente conmovido por esas historias, tal vez podríamos discutir la mía más íntimamente, con una copa. ¿Algún día? Tomó mi mano con un apretón firme y cálido, sosteniéndola un poco más de lo necesario. Sus ojos avellana brillaban con intriga y algo más. Sería un honor, señora Davis, dijo, con la voz teñida de genuino interés. Mientras lo observaba desaparecer entre la brillante multitud de socialites, una emoción embriagadora surgió dentro de mí, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Era la emoción de nuevas posibilidades y un futuro liberado del dolor del pasado. La traición de Rowan casi me había destruido, pero a través de una pura determinación, transformé esa devastación en una victoria rotunda. Esta noche, bajo los resplandecientes candelabros del Hotel Westbridge, marcó el comienzo de un nuevo capítulo, un testamento a mi resiliencia y fuerza recién descubierta. Ya no era una víctima, sino una sobreviviente triunfante, lista para forjar mi futuro en mis propios términos.